Muy bien, hoy quiero compartirle la segunda parte de lo que empecé la semana pasada. ¿Se acuerda que el tema que le compartí compartí un mensaje que se llamó la semana pasada, el crecimiento es una decisión? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene que decidir crecer, ¿sí? Y eso es muy importante. Los planes de Dios para nosotros son esos, de que nosotros crezcamos, que no nos quedemos en esa condición como unos bebés toda la vida, unos bebés espirituales, ¿sí? Unos bebés ya de 40, 60 años y todavía estar igual, ¿verdad? Buscando leche espiritual cuando debiéramos estar alimentándonos un poco más nutritivo, ¿verdad? Entonces no podemos quedarnos así, pero la decisión es nuestra. La primera parte les decía yo que Dios hizo por nosotros a través de enviar a Jesús fue morir en la cruz. Era algo que era imposible para nosotros. Teníamos una carga, teníamos un peso que era el pecado y no había forma de poder quitárnoslo. Está escrito que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros estábamos condenados a la muerte y no había otra cosa que hacer, y Jesús hizo lo imposible. A Él sea toda la gloria, ¿verdad? Porque Él hizo lo que nosotros no podíamos. Había cosas que tú y yo no podíamos hacer, pero Jesús las hizo por ti y por mí. Entonces yo quiero resaltar ese punto porque es el punto más importante y medular de la vida cristiana. Es la columna vertebral de la vida cristiana. Que Cristo vino, murió por nosotros y resucitó al tercer día, ¿sí? Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Yo creo que Jesús le está diciendo al Padre: échale la mano a Miguel, por favor, échale la mano, no lo sueltes. ¿Usted cree que eso pueda suceder? Claro que sí, dice que Él vive para interceder por nosotros. Él está ahí. Aun cuando tu papá y tu mamá no oraran por ti, cuando tus amigos no oraran por ti, cuando el pastor no orara por ti, tú tienes un intercesor que está a las 24 horas pidiendo por ti. Entonces, se va a llevar a cabo el plan de Dios en tu vida, pero sí tienes que hacer algunas cosas, tienes que disciplinar alguna parte de tu vida. Y yo la semana pasada que hablábamos de este tema, del crecimiento, creo yo que eso es lo que Dios quiere. ¿Quién de nosotros como padres no quiere ver a sus hijos crecer? Pues sería algo extraño, ¿no? Que un padre no quiera. Luego alguno dice, no, que no crezcan, pero no, sí, es necesario que crezcan. Es necesario que crezcan y que lleguen a ser todo lo que el Padre planeó en su corazón para cada uno de nosotros. Dios planeó algo para ti. Tú tienes que estar convencido de eso. Yo no fui un accidente, yo nací para algo especial. Sí. No fue una noche de descuido de mi mamá. No. Somos un propósito de Dios encarnado en nosotros. ¿Sí? El propósito de Dios se encarnó en tu vida. ¿Sí? Cuando Dios te formó ahí en el vientre de tu madre, Dios estaba pensando algo. ¿Sí? Por eso cuando cantamos esa canción, decir, Señor, despierta tus anhelos en mí. O sea, lo que tú pensabas de mí, despiértalo, porque quiero conocerlo, lo que tú planeaste. ¿Qué va a hacer Walter cuando crezca? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el propósito que le diste? ¿Qué va a hacer Miriam? ¿Qué va a hacer cada uno de nosotros? O sea, Dios pensó algo. Yo quiero que ese pensamiento te apropies de Él. Y eso te lleve a tener meditaciones profundas con Dios, porque Dios quiere que tú tengas meditación profunda con Él. Dice, Señor, ¿cuál era tu plan? Cuando yo nací, ¿cuál era tu plan? ¿Qué querías que yo lograra, que yo alcanzara? Porque una vez que tú entiendes esa parte, entonces tu vida empieza a enfocarse. Porque en un principio puedes pensar muchas cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Pero cuando ya entiendes qué Dios quiere, entonces tu
tu panorama se va reduciendo porque tú puedes ir enfocándote en lo que Dios quiere para ti. Y entonces de eso estuve hablando un poquito la semana pasada, pero me faltaron muchos puntos que tocar y por eso le quise poner aquí una segunda parte de este tema de el crecimiento es una decisión. Entonces salvarnos fue algo que el Señor hizo, pero ahora crecer nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿sí? Somos diferentes de todo lo que Dios creó, les decía yo la semana pasada. Muchos de los seres que Dios creó ya estaba, ¿cómo puedo decir?, programada su vida. Cuando nace un pececito, él nace y se va nadando. Ya está programado para eso. Cuando nace un pajarito, nace, se llena de plumitas y a volar. Ya está programado para eso. Pero cuando Dios habla de ti y de mí y dice, yo te hice nacer con un propósito. Y te puede decir cuál es el propósito, pero tú tienes que hacer algo para llegar a cumplir ese propósito. O sea, depende de ti. A diferencia de todo lo que Dios creó, en esto depende de ti. Depende de cada uno de nosotros. Y de eso se trata el crecimiento. Por eso le digo, el crecimiento es una decisión. La gente puede decir, no, pues yo así me quiero quedar. Así soy. Es mi vida. Déjame vivirla como yo quiero. Uno escucha esas expresiones, son comunes, sobre todo en la juventud, cuando nuestra capacidad de entender está muy reducida. No en todos, no se vayan a ofender, pero en la mayoría de los jóvenes, pues pensamos de esa manera cuando estamos en esa etapa. Pero el Señor, fíjense lo que nos dice ese lema que quizás tenemos como iglesia, de decir en Jeremías 29:11, si usted quiere abrir su Biblia ahí, me gustaría poder leer un aspecto de esa parte, Jeremías 29. Jeremías 29:11, ¿se acuerda dónde está? Jeremías está ahí, es un profeta Jeremías. Acuérdense que un profeta, en aquel tiempo había profetas y había sacerdotes. Son diferentes funciones. El profeta, Dios le hablaba al profeta para que le hablara al pueblo. El sacerdote le hablaba a Dios de lo que el pueblo pedía. ¿Sí? Entonces, diferente función, ¿verdad? Entonces, Señor, ayuda a Eugenio, mira cómo es de esto. O sea, ya pidiendo uno, ¿no? Pero el profeta dice, Eugenio, así dice el Señor, es diferente, ¿verdad? Entonces, el profeta Jeremías está hablándole al pueblo. ¿Cuántos son del pueblo de Dios? Ok, entonces el profeta Jeremías estaba hablando en aquel tiempo lo que Dios le estaba diciendo que dijera, y él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esos no eran los pensamientos de Jeremías, eran los pensamientos de Dios a través de Jeremías para el pueblo. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo tengo pensamientos maravillosos acerca de ustedes. Eso dijo el Señor. Eso dijo de ti. Eso dijo de mí. Eso nos debe emocionar, ¿verdad? Porque Dios tiene esos planes para mí. Ve a la siguiente parte. Es donde yo digo, tú tienes que tomar decisiones en base a lo que Dios te dijo. Y dice el siguiente versículo, el 12. No lo tocamos mucho, pero también está ahí. Dice el siguiente verso, entonces me invocaréis. Esa ya es una decisión, invocar el nombre del Señor. Y dice, y vendréis. Tú eliges venir o no venir. Tú eliges acercarte o no acercarte. Esa es una decisión. Porque hay gente que nunca se acerca a Dios. No quiere saber nada de Dios. Obviamente esa gente no va a poder desarrollarse en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se quedó lejos, ¿sí?
No, y luego dice además de vendréis y oraréis a mí. Entonces fíjese bien, son varias, es como un proceso de etapas. Me invocaréis, vendréis y oraréis, y entonces sucederá el milagro. Y yo os oiré. ¿Verdad? A veces decimos, no, Señor, ¿por qué no me oyes? Ya me invocaste, ya viniste, ya oraste. Si eso no está sucediendo, pues tú quieres un puente, ¿verdad? Y no hay puente ahí. Ese puente no existe. Ese puente tú lo formaste en tu idea, pero ese no es el puente de Dios. En el puente de Dios es que tú tengas que invocarlo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Si tú invocas el nombre del Señor, entonces se abre un escenario que no tenías, que es la salvación. Perdón. Entonces es tan claro. Digo yo que la palabra de Dios es tan clara. Se revela. Le decía a Tere, he estado leyendo la Biblia ahora en este tiempo. Siempre la he leído y tengo muchos años, pero no lo digo con jactancia. Lo digo porque me es impuesta necesidad de hacerlo. El Señor, una vez que nos da una tarea, pues entonces tenemos que aplicarnos a la tarea que nos da, ¿verdad? Pero le digo, ahora veo cualquier parte de la palabra y ¡pum! Me impresiona. Y me impresiona. Y a veces cosas que eran tan sencillas y ahora digo yo, pues me impresiona también esto y también esto me impresiona. Y voy de impresión en impresión. Porque creo yo que el Señor, en la medida que lo empiezas a buscar, Él se deja encontrar. ¿Sí? Dice el verso siguiente, el versículo número 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él se va a dejar hallar, Él se va a dejar encontrar. Pero esto no sucede de manera automática, esto sucede con decisiones, ¿sí? Y esas decisiones te van a llevar a tener que evitar algunas cosas, ¿sí? Cuando tú decides acercarte a Dios, entonces te tienes que quitar. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, no puedes invocar al Señor y estar viviendo en desorden. No funciona. Tu invocación no va a llegar más que al techo. Es todo. No pasa de ahí. Pero cuando tú te apartas, entonces aquello empieza a ser interesante para Dios. ¿Verdad? Entonces por eso le digo que el crecimiento es una decisión. Uno decide crecer, entonces esa decisión va a regular su comportamiento, va a regular su vida. ¿Sí? Si usted decidió hacerlo, a usted le va a pasar eso, invariablemente le va a suceder. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios está planeando contigo, ¿sí? Entonces, esa primera parte, entonces, si tú piensas, por ejemplo, ¿en qué te vas a convertir tú? ¿En qué te vas a convertir? Porque tú naciste como un hijo de Dios, sí, ya en Cristo, pero ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que te conviertas? Dios quiere que te conviertas en alguien, ¿sí? Ese convertirte en esa persona es un proceso que te va a llevar. Son decisiones que vas a tener que tomar, ¿sí? Entonces, cuando tú ves eso, a veces la gente se queja, la gente viene a la iglesia y se y dice, pues yo fui ahí y no pasó nada. Yo estuve ahí y no pasó nada. Pero dice la palabra de Dios es muy clara. Dios no falla. Fallamos nosotros. Pero Dios no ha fallado. Dios no falla. Ni Dios fallará. Jamás.
Sea hombre veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Entonces Él nunca falla. Dios nunca te va a fallar. Pero a veces nosotros somos los que resistimos someternos al proceso de Dios. Entonces ese crecimiento se va a dar así. Entonces, ¿qué acciones vas a tomar para llegar a hacer todo lo que Dios quiere? A veces es algo muy sencillo. No quisiera hacerlo complicado porque no lo es. Es sencillo. Y a veces usted tiene una idea de su persona. Más de alguno a lo mejor tuvo un sueño, se soñó haciendo algo. A lo mejor alguien se pensó a sí mismo o se visualizó haciendo algo en el futuro. Algo correcto, algo bueno. Y esa visión que tuvo, usted piensa, pues yo me imaginé o me vi a mí mismo en esto. Hay quienes lo dicen de broma, ¿no? Ya me vi en esto, ya me vi en aquello, ya me vi en el crucero, ya me vi, no sé, ¿verdad? Así cuando lo dicen como en tono de broma. Pero déjeme decirle que es importante verse. Es importante verse y verse en lo que Dios quiere. A veces es con una palabra que le describe lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, esa visión o ese sueño o esa imagen, déjeme decirle que no es otra cosa sino una profecía para usted, de lo que Dios quiere que usted se convierta, que usted llegue a ser todo eso. Así es como Dios opera, ¿sí? Él nos revela el futuro a través de una visión, a través de un sueño, a través de una palabra, a través de una imagen, le revela aquello. No le dice cómo va a ser el camino, pero le da el final. Allá te quiero llevar, ¿sí? Entonces, a nosotros, a usted y a mí, nos corresponde prepararnos para allá, para llegar a ese lugar, a cada uno de nosotros. Yo le puedo decir, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una vez estaba yo haciendo una oración, hace muchos años, yo creo, no sé, 30 años. Estaba orando por un amigo, era de aquí de Manuel, y él lo encontré y estaba enfermo y me dijo, oye, te encargo que hagas oración por mí. Me decía hermano, nunca fuimos juntos a la iglesia, pero me decía hermano, te pido que ores por mí. Y yo me acuerdo que yo me puse a orar por él y dije, Señor, pues sánalo de esa condición que él tenía. Y yo recuerdo perfectamente cuando terminé de orar, el Señor me dijo, yo te di por pastor a Manuel. Entonces, esa palabra para mí fue como, esto es lo que yo quiero para ti. Esa es tu visión, ese es tu propósito. Yo lo tomé de parte de Dios. No me lo mandó decir con alguien, o sea, personalmente la voz me retumbó en mi interior, en mi mente, y entonces empecé a entender. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que prepararme. Si Dios quiere que yo haga eso, tengo que conocer la palabra. Tengo que aprender a orar, tengo que buscar a Dios, tengo que orar, en fin, toda una preparación. Me inscribí en un curso, fui a un seminario, ¿por qué? Porque Dios quería llevarme a una posición. No porque Dios no te da algo para lo cual tú ya estás preparado. O sea, la visión de Dios siempre te va a quedar grande, ¿sí? Obviamente que cuando yo recibí eso, no, pues yo ¿cómo, Señor? Si yo ni a un seminario he ido, si yo no, en fin, tantas cosas que uno empieza a poner objeciones, quiero decir. Pero así es como Dios te habla para eso. Es como les decía aquí a los de la carpa pequeña, es como cuando el niño se va y se pone el saco de su papá y el saco le queda como así de grande, ¿verdad? O la niña se pone los zapatos de su mamá y ahí anda chancleando con los zapatos de su mamá. O sea, el propósito siempre nos queda grande porque nos da el espacio para crecer.
nos da el espacio para llenar ese saco, nos da el espacio para crecer en esos zapatos, ¿verdad? Entonces, porque al final de cuentas eso es lo que Dios quiere, que uno crezca. Y uno se empieza a preparar para eso. Y si usted tiene una idea de un futuro que Dios le haya mostrado de usted, déjeme decirle que usted tiene que darse cuenta que eso es lo que Dios quiere para usted. Y generalmente Dios le va a seguir hablando en esa dirección. O sea, Dios no le va a decir, por ejemplo, a mí, bueno, yo quiero que seas pastor, pero bueno, pues también quiero que pongas un restaurante, también quiero que, o sea, no, Dios te va a decir, yo quiero esto para ti y voy a seguir hablando de esto sobre tu vida, toda tu vida. Toda tu vida ese va a ser tu énfasis, ese va a ser tu enfoque. Te tienes que mantener en eso. ¿Por qué? Porque si no, todas las distracciones te van a impedir llegar a lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes tiene algo que Dios le ha dado. Yo no tengo duda alguna. Dios no hizo cosas por casualidad. Conociendo a Dios, Él no hace nada por casualidad. Todo lo tiene, ahora sí que meticulosamente preparado. Dice la Escritura, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? O sea, Dios las preparó. Tú eres un plan de Dios en proceso, en ejecución. Pero depende de ti llegar a aquel punto. No sé si soy muy claro, pero ese es tan importante. Es lo más importante, porque déjeme decirle que su plan de Dios es donde usted va a ser pleno, donde usted va a ser feliz, usted lo va a disfrutar, ¿sí? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Y a veces uno dice, no, pues yo quiero hacer esto. Y bueno, hay un personaje en la Biblia que dice, no, Jonás, quiero que vayas a Nínive. No, yo quiero ir a otro lado. No fue una buena experiencia de Jonás. Algún día quizás le vamos a preguntar, ¿cómo te fue ahí en las tripas del pez ese? No debe haber sido muy agradable, ¿verdad? Y así mucha gente está viviendo como en medio de las tripas del pez, porque ha decidido no seguir para donde Dios lo está llevando. Entonces Dios te va a llevar a un lugar. Si todavía no lo sabes, déjame decirte que necesitas pasar más tiempo con Él. Dame una visión, dame una revelación, dame un sueño, ¿sí? O dame una palabra, algo que me indique qué es lo que tú quieres. Generalmente Dios nos siembra a nosotros deseos, ¿sí? Deseos dentro de nosotros, cosas que queremos, que anhelamos. Ahí están dentro de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Y esos deseos están estrechamente vinculados con el propósito de Dios. Porque Dios quiere que tú puedas con esos deseos llegar hacia donde Él te quiere llevar. Es muy importante entender esa parte. Por eso, cuando el Señor me tocaba con esa canción, despierta, Señor, tus deseos en mí, porque Él los puso dentro de ti. Tú piensas que son tus deseos, me refiero a los deseos correctos que el Padre sembró, que cuando tú vienes a Cristo, esos deseos se despiertan. Mientras tú no vienes a Cristo, eso está muerto. Y puedes tener deseo de cuánta cosa, cuánta impureza y cuánta basura. Pero cuando vienes a Cristo empiezas a desear otras cosas. Deseas lo bueno, deseas lo puro, deseas lo justo, deseas lo correcto, porque esos estaban dentro de ti, pero con Cristo eso empieza a ser activado. Él es quien se encarga de esa parte. Y entonces una vez que ya los tienes, esos deseos, entonces tú los empiezas a cultivar y entonces empiezas a alinear tu vida. Y eso es lo que te va a hacer crecer.
cuando vas en contra de tus deseos, pues en realidad vas a ser muy infeliz, muy, muy infeliz. Y Dios no quiere eso para nosotros, para ninguno de nosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, creo yo que la primera cosa es que nosotros tenemos que empezar a forzarnos a nosotros mismos. Tenemos que empezar a obligarnos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que uno puede decir, oye, pues el apóstol Pablo lo decía en otras palabras. Él decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Déjeme decirle que a usted también, no todo le conviene. Entonces es importante que usted se dé cuenta qué cosas le convienen y qué cosas no. Porque si usted dice, no, pues a mí yo puedo hacer lo que yo quiera, es difícil que usted vaya a llegar a cumplir el propósito de Dios para usted, haciendo lo que usted quiera. Porque nosotros hemos sido, ahora sí que, no sé, nos ha dado un propósito y que ese propósito nos limita de muchas cosas. Hay muchas cosas que yo no puedo participar por causa de mi propósito, ¿sí? Hay lugares que no puedo frecuentar por causa de mi propósito. Hay conversaciones de las que no puedo ser parte por causa de mi propósito. Entonces, tu propósito empieza a hacerte un camino más estrecho en la medida que lo vas entendiendo. ¿Sí? Y esta amistad, no estoy diciendo que sean malas las amistades, pero no son las adecuadas, no aportan a tu propósito. ¿Sí? No es que estén mal, sino que simplemente esas amistades no corren con ese propósito. Y si tú sigues con ellos, lo más seguro es que te desvíes de lo que Dios quiere. Entonces, por esa razón, tenemos que volvernos en cierta forma personas que establecemos límites. Hay gente con la que no puedes pasar tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor te van a decir cosas que van a debilitar tu propósito. Te van a debilitar, digo, no tu propósito, tu permanencia, ¿sí? Tu resistencia en mantenerte en un camino. Usted puede decir, yo, pues es que a mí me gusta tener amigos de todo tipo y qué bueno. Pero hay algunos que no van a aportarle a su vida. Y usted tiene que ser celoso de eso. Entonces uno se tiene que forzar. Déjeme decirle, una definición de fuerza es la presión que se ejerce en cierto punto, ¿sí? En cierto punto usted, una presión que se ejerce con intención, ¿sí? Esa presión es intencional. Entonces usted tiene que aprender a presionar en sus hábitos. ¿Qué hábitos tiene usted? Los hábitos es todo lo que hacemos. Nosotros somos criaturas de hábitos. Todos los días tenemos hábitos. Por decir algo, se levanta, se toma un café, almuerza, prende el carro, se va al trabajo, regresa. O sea, todos son hábitos. Tenemos muchos hábitos, ¿verdad? Y algunos hábitos no son los mejores, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ejercer presión sobre eso. Necesitamos presionar sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos. Si nos gusta hablar de otras personas, tenemos que ejercer presión sobre eso. Yo no puedo ser así. ¿Por qué? Porque eso me va a estar haciendo daño. Tienes que hacer presión sobre tu entorno, ¿sí? ¿Con qué personas conviene que tú te relaciones? Eso es importantísimo. 1 Corintios dice, el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 26. Vea cómo corría el apóstol Pablo. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, yo me someto a mí mismo, ¿sí? O sea, no ando como que, pues a ver qué pasa. No. Tengo que saber a dónde voy. Tengo que tener claro para dónde voy. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y eso lo posicionaba en una dirección, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere para ti. Quizás estás orando por un cambio, pero no cambias los patrones que tienes de conducta. Entonces ese cambio nunca va a llegar, porque no estás metiendo presión a esa parte. Entonces tienes que ejercer presión. Si dices tú, no, pues es que pues a mí me gusta ver la tele de 3 a 10 de la noche. Es muy difícil, ¿sí? Ese es un hábito. Y oye, pero nunca ves ningún programa malo ni perverso. O sea, simplemente son buenos programas. Está bien. Yo no estoy diciendo que sea malo lo que estás haciendo. Lo que estoy diciendo es que te está desenfocando. Estás perdiendo. Eso lo estás perdiendo. Tienes que ejercer presión sobre aquello a lo que le dedicas tu tiempo. ¿A qué le dedicas tiempo? Ustedes no, pues usted está en contra de la tele. No, yo creo que la tele es buena, si se usa de la manera correcta. Hay mucho material bíblico, hay muchas enseñanzas, hay muchas cosas que uno puede aprovechar. Y hay buenos programas también. A mí me gusta ver algunos programas, yo no puedo decir que no. Pero nosotros tenemos que ajustar, ¿sí?, esos patrones para que verdaderamente estemos enfocados. Entonces, yo quiero que usted piense durante esta plática, porque yo le voy a estar mencionando varias cosas, y el propósito es que usted piense en qué cosas usted tiene que estarse haciendo ajustes, ¿sí?, ejerciendo presión, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos, la responsabilidad. Usted no puede llegar a su propósito sin ser responsable. ¿Qué es la responsabilidad? La misma palabra lo define. Es la habilidad de responder. Tiene la habilidad de responder al propósito que Dios le estableció. Dios le dijo, yo te quiero llevar allá. Entonces, ¿cómo va usted a responder a eso que Dios le está dando? Eso es lo más importante. ¿Cómo usted va a responder a eso? Es una de las leyes más poderosas del reino, ¿sí? La responsabilidad. Lo que tú toleras, lo autorizas. Tú lo toleras y tú lo estás autorizando, ¿verdad? Lo que tú justificas, pues no lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque lo estás justificando. No, sí, pero pues es que es de vez en cuando, y no, pues esto, y o sea, siempre tratas de justificar aquello. Lo que te niegas a poseer, bueno, pues en realidad no lo puedes cambiar. Como cuando alguien le dice, oye, ¿y tus hijos qué? No, pues es que ellos quieren hacer eso. Y luego, pues es que ellos quieren eso. Y tu responsabilidad como padre, como madre. Digo, yo sé que nuestros hijos llegan a una etapa donde son autónomos, ¿verdad? Pero mientras no son autónomos, ¿dónde está esa responsabilidad? Porque la responsabilidad te va a llevar. Estoy hablando de un solo tema, pero yo me quiero referir un poco más a la responsabilidad. Digo, no como padres, que es importante, pero en este caso de crecimiento, tú te tienes que hacer responsable de tu crecimiento. Te tienes que hacer responsable de tu vida espiritual. Te tienes que hacer responsable o sea, nadie lo puede hacer por ti. Usted decide qué tanto va a ser su vida espiritual, qué tan rica va a ser su vida espiritual. Es una responsabilidad personal. Nadie lo puede hacer, ni su esposa, ni sus hijos. Es más, le voy a decir algo que va a sonar duro, pero Dios tampoco se va a hacer cargo de esa parte. Dios se encargó de salvarte. Dios se encargó de posicionarte, pero Dios no va a tomar decisiones por ti. Tú eres el responsable de esas decisiones. Dios te da la gracia, pero tú eres el responsable. Dice, algunos usaban la gracia como libertinaje.
Entonces van a ser llamados a cuentas por eso. Pero entonces es importante no perdernos en ese aspecto, que la responsabilidad nada nos va a eximir delante de Dios de cosas que debimos hacer y no hicimos. Somos responsables de eso. Somos responsables de la manera que vivimos, de la manera que vestimos, de las amistades que cultivamos, de los lugares que frecuentamos, de las amistades que tenemos. Déjame decirle, Dios no le va a decir a tus amigos, oigan, ya no se junten con él, déjenlo en paz. O sea, eso no va a pasar. Tú les vas a tener que decir, hey, yo ya no quiero eso. Dios no va a hacer eso por ti. Eso va a ser una decisión personal. Dios no va a decir, oye, ya no le estén quitando el tiempo. O sea, Dios no va a hacer eso. Esa es responsabilidad de cada uno. Dios no va a decir, bueno, pues que se le acabe rápido la pila para que ya no esté tanto en el teléfono. O sea, Dios no va a hacer eso. Va a decir, hey, apáguele ahí, déjelo por un lado. Esa es responsabilidad de nosotros. Por eso la decisión de crecer es de cada uno de nosotros. Yo sé que quizás a alguno le fastidia este tema, pero yo se lo tengo que decir, porque si no se lo digo yo voy a pasar por esa responsabilidad y no quiero, sí. Y por eso se lo tengo que decir. Usted es responsable. Usted es responsable de las cosas que hace, de las cosas que dice, de los lugares que va, del lenguaje que usa. Porque de toda palabra ociosa darán cuenta de ella los hombres en el día del juicio. Toda palabra que sale de nuestra boca va a ser juzgada en algún momento. Todo lo que ha salido de su boca. Si usted dice ahorita, híjole, a mí se me ha salido esto y esto, pídale perdón a Dios, para que entonces se ha borrado eso de su récord. Es importante, porque llegado el momento se va a hablar de ese tema cuando estés delante de él. Y a ver, denme el expediente de Rodolfo. Déjeme ver cómo está. ¿Qué habló Rodolfo? ¿Qué dijo Alexis? Eso va a pasar en ese día. Es ineludible ese punto. Por esa razón tenemos que tener temor y hablar con sabiduría, con prudencia. Somos responsables de eso. Entonces, responsabilidad es sumamente importante, ¿sí? Entonces, muy importante es que Dios no va a hacer esas cosas por ti. Dios no va a hacer eso por ti. Tú estás esperando que Dios va a hacer, Dios ya hizo lo que tenía que hacer por ti. Jesús claramente dijo una palabra, una frase ahí en la cruz, dijo, consumado es. Ya terminé. Ya hice todo lo que ustedes no podían hacer, yo ya lo hice. Todo lo que tú y yo no podíamos hacer, Él lo hizo y dejó eso clarísimo, ¿verdad? Entonces ahora lo que nos corresponde es lo que sí podemos nosotros hacer. Las cosas que tú sí puedes hacer. Esas amistades de las que tú te tienes que deshacer. Esas compañías con las que tú no debes estar. Dios no te las va a quitar. Tú eres el que les tienes que decir, no más. Eso es muy importante. Esas uniones, como decía aquel pastor chileno, esa gente que camina contigo puede ser la clave o el clavo que te detiene para avanzar. ¿Que son clave en tu vida o son el clavo que te detiene? ¿Sí? Piense cada uno de ustedes en sus amistades, en sus relaciones. ¿Esa relación es clave o es clavo? Porque si es clavo, más vale que la dejes por un lado, porque te va a robar. Te va a robar que logres cumplir aquello que Dios quiere para ti. Y cuando te digo te lo va a robar, estoy hablándote la verdad.
El diablo usa personas. ¿Y cuál es la función del diablo? Robar, matar y destruir. ¿Sí? Entonces, él lo hace, obviamente no lo hace en persona, lo hace a través de personas. A través de personas vienen a robarte, vienen a oprimirte, vienen a destruirte y vienen a matarte. Porque ellos no quieren que tú llegues a ese lugar. Pero Dios quiere llevarte allá. Dios está determinado a llevarte allá, pero lo hace a través de esto, de responsabilidad, a través de una visión, a través de un sueño, a través de mostrarte para dónde quiere que vayas. Y entonces Él está esperando que tú empieces a hacer ajustes en tu vida. Una de las cosas más maravillosas es la disciplina. Uno tiene que aprender a disciplinarse, autodisciplinarse. La palabra de Dios dice que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio es autodisciplina, que tú te autodisciplinas. Que tú dices, yo no me puedo permitir eso. Yo no me puedo permitir esa bebida. Yo no me puedo permitir ese cigarro. Yo no me puedo permitir ese lugar. Yo no me puedo permitir. O sea, ese es autodominio. Eso es disciplina. Uno tiene que aprender a disciplinarse. Dios no va a hacer eso por nosotros. Él nos dio un espíritu precioso para que eso suceda con nosotros. La disciplina, déjeme decirle, la disciplina es el puente. Fíjese bien, es muy importante esto que le voy a decir. La disciplina es el puente entre la persona que usted es y la persona que usted se quiere convertir. Entre la persona que usted es y la persona que quiere llegar a ser. Lo que hay en medio, ese puente se llama disciplina. Si usted es disciplinado, usted va a llegar a ser esa persona. Pero si no, no. Si no, no. Pues por eso es tan importante la disciplina. Dice Proverbios, hay una cita, 25-28, dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. No, pues es que me dijeron eso y pues yo respondí. No tiene control. Si tú no tienes control sobre tu vida, sobre tu presente, entonces ¿cómo vas a poder disfrutar de un futuro? Si no estás controlándote ahora. Dios espera que te controles ahora. Hebreos 12:11 nos dice un cuadro de la disciplina. Dice Hebreos 12:11, si lo podemos poner aquí, dice, es verdad. Fíjese bien cómo empieza declarando, es verdad que algunas disciplinas, no dice algunas, dice ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, no causa gozo. Yo estaba escuchando ahí a una entrevista que le estaban haciendo a este futbolista, a Cristiano Ronaldo. ¿Usted se acuerda de Cristiano Ronaldo? Estaba haciendo una entrevista y le dice, pues le estaban preguntando acerca de su vida, cómo él, y dice, pues es que mi vida está centrada en la disciplina. ¿Cómo la disciplina? ¿Qué a usted le resulta difícil? No, dice, no piensas que a mí no me cuesta trabajo levantarme cada mañana e irme al gimnasio y pasar las horas que paso en el gimnasio. Es difícil, pero yo ya me comprometí conmigo mismo y por eso tengo que ir. Tenga ganas o no tenga ganas, como quiera voy a ir. ¿Sí? Entonces la disciplina es lo que tú haces, tengas ganas o no tengas ganas. ¿Sí? Y él dice obviamente que uno, pues creo que todos han escuchado del futbolista ese. Entonces, una vida disciplinada, pues sí, obviamente está en la cima. Está en la cima en sus ganancias, está en la cima en su desempeño, está en la cima, pues ahora sí que a lo mejor en finanzas, en fin.
pero es una vida disciplinada. Sí. A veces me levanto y no tengo ganas de ir al gimnasio, pero solamente voy porque tengo un compromiso. Entonces la disciplina es un compromiso con tu futuro. ¿Sí? La disciplina es cuando tú te comprometes con tu futuro. Si usted se compromete con su futuro, usted piensa, ¿qué quiere usted llegar a ser? Entonces, si usted me dijera algo, yo le diría, ¿y qué va a hacer para que eso se lleve a cabo? Entonces, son acciones de disciplina que le van a llevar a ese lugar. Generalmente van a ser. ¿Sabe qué? Usted va a decir, no, pues yo me voy a levantar temprano, yo me voy a preparar, voy a estudiar, ¿sí? Voy a evitar esto, voy a evitar aquello. ¿Por qué? Porque quiero llegar allá. ¿Sí? Si usted quiere llegar allá, usted tiene que autodisciplinarse. Si usted se autodisciplina, déjeme decirle que usted va a llegar. Como le decía ahorita, la disciplina es el puente entre la persona que usted es y la persona en la cual usted se quiere convertir. Eso es disciplina. No hay magia en eso. Entonces Dios, lo que hace Dios para con nosotros es decir, mira, te voy a dar un espíritu que te puedes autodominar para que entonces logres lo que digo yo que vas a hacer. O sea, eso es lo como Dios opera. Eso es lo que Dios te quiere dar. Entonces la disciplina es una parte muy importante. El tiempo no te prepara la disciplina. Porque el tiempo puede pasar tiempo. Dices tú, no, pues voy a esperar, Dios tiene un tiempo para mí. Sí, tiene un tiempo para ti si te preparas. Si no, no va a pasar nada. Solamente va a pasar el tiempo. Oye, pero ya tengo 20 años. Bueno, van a llegar los 30 y no va a pasar nada. Y van a llegar los 40 y no van a pasar nada. Uno puede pasar el tiempo y no tener nada. Yo les decía aquí, hay gente aquí que tiene 5 años, 10 años, 20 años y todavía no conocen la palabra de Dios. Todavía no se han dedicado a estudiar la palabra de Dios. Y han pasado. Entonces, el tiempo, a lo que voy es, no quiero insultar a nadie ni nadie se sienta mal, ese no es mi plano. El punto es que el tiempo no te prepara, te preparas tú, porque el tiempo no va a ser. Simplemente vas a tener más años, más canas, menos pelo, o yo no sé. Eso es lo que va a pasar, solamente. Entonces la disciplina es importantísima. Tú te tienes que imponértela y prepararte. Si usted se tiene que estar preparando constantemente. Si usted quiere saber administración, puede hacerlo, no necesita ir a la escuela, hay muchos cursos que puede aprender. Pero usted quiere conocer la palabra de Dios, los principios, cómo debe ser una esposa, cómo debe ser una madre, cómo debe ser educados los hijos. Todo eso viene aquí en la palabra, hay temas para eso. Uno puede prepararse. ¿Cómo compartir el evangelio a otros? O sea, uno lo puede hacer. Todo eso puede uno hacer. Otra de las cosas que son muy importantes en el crecimiento, le voy a mencionar uno más, es mantenerse motivado. Uno se tiene que mantener motivado. Uno tiene que tener la capacidad de darse cuerda. Perdón por usarlo así, pero uno se tiene que dar cuerda. Porque hay gente, déjeme decirle, lamentablemente, hay gente que tiene increíbles capacidades, increíbles habilidades, ¿sí? Pero ¿qué dices tú? Pero cuando tiene ganas. Cuando no tiene ganas, pues, aunque tenga las increíbles capacidades, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no tiene ganas, no está motivado. Y de repente se levanta motivado y dice, sí, vamos. Y a la otra semana no.
Uno no puede llegar al destino así. Uno se tiene que mantener motivado. Dígale a su vecino, date cuerda. Tú solito, date cuerda. Hombre, mujer, dése cuerda. ¿Sí? Créale a Dios. Créale a Dios. Como decía aquellos niños que le dijeron a su papá, oye papá, yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Bueno, hijo, pues ahora vas a ir sin ganas. ¿Verdad? O sea, vamos a ir a la iglesia, ¿sí? Con ganas o sin ganas, ¿sí? Eso es importante, eso es estar motivado, ¿sí? Yo voy a ir, como decía este muchacho, este deportista, yo voy a ir al gimnasio, ¿por qué? Porque yo estoy comprometido conmigo. Déjeme decirle, disciplina es un compromiso con su futuro. Usted tiene un futuro, bueno, la manera en que se compromete con ese futuro es la disciplina. Es un compromiso con aquello. Si todavía no está, va a llegar allá. Y eso aplica en todas las áreas. Le decía ahorita que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. ¿A quién le da gozo que le digan, oye, de tus 4 tortillas, nada más una? ¿Qué? Sí, bravo. No le da gozo, ¿verdad que no? Nada más una. Sí. Esa es disciplina. Pero va a dar resultado. ¿Ya? Va a dar resultado. Pero es disciplina. Va a tener que limitar algo. No, pero es que pues tiene que haber otra forma. Te tengo malas noticias. No hay otra forma. ¿Sí? Dios hizo el sistema tan perfecto que no se le escapa ni una caloría que se pasa por su boca, ¿verdad? Todas están ahí, contadas una tras otra, ¿verdad? Entonces, eso es disciplina. A lo mejor se lo dije en tema de risa, pero es verdad. Dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, pero después le queda flojo el pantalón. O sea, pero después da fruto, ¿sí? Después le queda flojo el vestido, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque es disciplina. Entonces, el futuro que nosotros queremos, el puente para llegar allá, se llama disciplina. Para nuestro futuro preferido, disciplina. Si nos disciplinamos, llegamos. Y si no, vamos a quedarnos en la misma condición, con un buen deseo. Yo quisiera esto. ¿Cuántos quisieran algo? ¿Cuántos desean algo? Bueno, entre que se cumpla y ahorita, el puente es disciplina. Disciplina. ¿Sí? Usted decide. Bueno, más adelante. Es una decisión. Ya sabe que de aquí a más adelante no va a pasar nada. Pero ya después va a empezar. ¿Sabe qué? Voy a prepararme, voy a estudiar. Voy a ver cómo, voy a estudiar de finanzas, voy a estudiar de economía, voy a estudiar de lo que usted tenga una aptitud para eso. Hay gente que empieza no precisamente en su juventud. Hay gente que empezó en su vejez, a los 60, 70 años, empezaron empresas y se volvieron multimillonarias. Pero empezaron y se disciplinaron y lo lograron, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, o sea, una de las cosas importantísimas, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Todo es posible al que cree. Eso quiere decir que Dios puso un potencial en nosotros, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un potencial en ti, hay un potencial. Pero ese potencial simplemente está diciendo de lo que eres capaz, de lo que pudieras lograr. No dice que lo vayas a lograr. Para lograrlo se requiere responsabilidad, se requiere mantener un buen estado de ánimo, se requiere disciplina. Esas son cosas que se requieren para poder hacer aquello.
Y esas cosas Dios no las va a hacer por nosotros. Esas las vamos a tener que hacer nosotros. Como aquel amigo que me decía cuando íbamos a comer, y, Señor, quítale a este plato todas las calorías. O sea, no va a suceder. Eso no va a pasar. Esa es una oración que no va a ser contestada. ¿Por qué? Porque no es de esa la forma. Por último, le voy a decir una más. Uno tiene que separarse. Ya lo he estado mencionando durante la prédica, pero te tienes que separar de ciertas personas. El Señor nos separa para que logremos el propósito. Jesús dice que cuando Él llamó a sus discípulos, los llamó para que estuvieran con Él. Los separó del resto. El apóstol Pedro le dijo una vez, Señor, ¿y nosotros qué? Hemos dejado esposa, hemos dejado padres, hemos dejado todo para servirte. Y él le dijo, de cierto os digo, que ninguno dejará de recibir en esta vida, ¿sí? 100 veces más, ¿sí? Por lo que dejaron, yo les voy a recompensar. Entonces, es importante que usted entienda que usted tiene que dejar cosas. No porque, le repito, tiene que dejar quizás algunas amistades, algunas personas, no porque esas personas sean malas, no porque esas personas estén equivocadas, sino porque esas personas no aportan a lo que Dios quiere hacer en su vida. Yo no digo que no tenga uno relación con ellas, que no estoy diciendo que les deje de hablar y que ya nunca ni siquiera la saluden. No, sino que no pueden ser su círculo. No pueden ser su círculo. Obviamente tu círculo se va a ir cerrando. Alguien que entre tú más te enfoques, pues obviamente más gente queda afuera. Pero si tú estás, no a todos bienvenidos, pues entonces es muy difícil porque algunos vas a contarle tú, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando esto. Ay, mira. Y ya, pum, te mata el sueño, te mata la iniciativa. ¿Por qué? Porque esa gente no está creyendo que Dios puede hacer algo en tu vida. Entonces, esa clase de comentarios, tú no te los puedes permitir, o no puedes tener ese tipo de personas que hacen ese comentario de tu persona, no pueden estar ahí en tu círculo cercano. Son gente que está bien, Dios los bendiga. Y como te digo, no es que estén mal, no es que sean pecadores, simplemente es que no están siendo parte de lo que Dios quiere hacer contigo. No vamos a juzgarles. Entonces, Dios separa. Y por esa razón Dios hace que... Yo no creo, a lo mejor más de alguno aquí dice, oye, pues Dios me quitó las amistades que tenía. De pronto se perdieron. A mí me pasó así. Cuando yo vine al Evangelio, tenía muchos amigos. Era un bonche de amigos que nos reuníamos. Pero entonces, pues bueno, aquel ya no toma, aquel ya no esto, aquel ya no lo otro. Entonces ya empiezas a ver donde no cabes en un círculo. Y bueno, pues entonces empiezas a buscar lo que Dios tiene para ti. Marisa estaba compartiendo, creo que este jueves, ¿no? Decía, me quedé sin amigas. Y yo digo, pues es que es natural. Si tú te enfocas, pues hay gente que queda fuera. Si tú estás como todos bienvenidos, pues entonces tú estás desenfocado totalmente. Entonces el enfoque es separación. La separación es necesaria. El destino reduce tu círculo, ¿sí? No estoy diciéndole que usted sea mejor que los demás, pero sí tú tienes que pensar, tú eres especial. Te la tienes que creer, porque eres especial verdaderamente. Jesús murió por ti. ¿Qué tan especial no eres? ¿Sí? Jesús murió por ti. Jesús te ama y te dio un destino y te dio un propósito para que lo llegues a cumplir.
Pero hay gente que no está interesada en que tú lo logres. Hay gente que te quiere ver fracasando. Hay gente que te quiere ver caer. Esa es la verdad. Dice, fíjese, Romanos 8:19. Este es el último versículo que toco y termino con esto. Romanos capítulo 8 y verso 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está gimiendo por ver a los hijos de Dios decir: yo soy fulano, yo soy tal persona. Que los hijos de Dios se manifiesten. O sea, que manifiesten todo lo que Dios planeó que usted fuera. O sea, esa manifestación, la creación la está esperando. Está esperando que tú seas esa persona, que logres ser esa persona. Dios quiere eso para ti. Jesús murió para que tú lograras eso. Y obviamente para estar con Él. Entonces, le hablé de muchas cosas el día de hoy. Yo espero que pueda guardar en su corazón acerca de esto. Porque, le repito, el crecer es una decisión. Y yo sé que usted ha tomado una buena decisión, por eso está aquí hoy. Porque quiere crecer. Responsabilidad, disciplina, el mantenerse enfocado, hacer decisiones sabias, todo eso tiene que ver con su crecimiento. Yo se lo dejo y que el Señor acomode lo que tenga que acomodar en su vida. Déjese impulsar por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está aquí con nosotros y nos quiere llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero obviamente lo va a hacer a través de nosotros. No nos va a obligar, sino Él nos va a invitar siempre. Nos va a invitar: vamos, dale, no te rindas, sigue adelante, no te dejes desanimar, mantente. Póngase en pie, por favor. Vamos a terminar. Si Dios está hablando algo a su vida, yo le pido que usted sea sensible a lo que Dios esté hablando. Quizás en una pequeña parte. Yo creo que Dios sigue hablando. Yo creo que Dios sigue queriendo hacernos crecer. Pero hay cosas que nos corresponden a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, Señor. Ellos vinieron por una palabra, Señor, y yo hoy compartí, Señor, lo que creo que pusiste en mi corazón para ellos, Señor, y para mí también. Yo te ruego por cada uno de los que está aquí, hombres, mujeres, Señor, niños, jóvenes, Señor. Tú conoces su caminar, tú conoces los desafíos que están enfrentando en este momento. Tú conoces sus luchas, sus batallas personales. Yo creo que tú, Señor, los vas a sacar, los vas a hacer que venzan, Señor, porque Jesús venció por nosotros. Ahora solo tenemos que reclamar esa victoria y apropiarnos de ella a través de someter nuestras vidas a tu consejo. Así que en el nombre de Jesús bendigo a cada hombre, cada mujer que está en este lugar, en este santuario, Señor. Que tú despiertes a cada uno, despiértalos, Señor. Despiértalos a llegar a ser el hombre y la mujer que tú tuviste en tu corazón, que tú viste en tu corazón, Señor, para ellos. Que ninguno se pierda, Señor. Que ninguno se pierda en su propósito, Señor. Que tu propósito, Señor, sea claro, Señor. Sea claro, Señor, como el mediodía, Padre. En el nombre de Jesús, yo los bendigo y te doy gracias. Amén.